Manantiales de Amor y Poder. Intercede por el mundo, por Colombia y por nuestro municipio. En todo tiempo debemos estar de rodillas ante el Dios Todopoderoso y Eterno. Recuerda que estamos ubicados en la calle 30 Sur, número 16B04, Suacha, Ciudad de Quito. También nos encuentras en YouTube, Facebook e Instagram como Manantiales de Amor y Poder. Hermanos, Dios les bendiga, sean ustedes prosperados y en victoria, aleluya. Gracias por conectarse en este día con nosotros, la Iglesia Manantiales de Amor y Poder. Agradecemos en nombre de nuestros pastores, Cristóbal Bravo, Luz Marina Angarita. Agradecemos que ustedes se hayan conectado y estén con nosotros, esperando y anhelando más de la palabra de Dios. Bien, vamos a empezar orando, poniendo al Señor este día, poniendo al Señor nuestras cargas, poniendo al Señor nuestras alegrías y todo lo que nos haya ocurrido en el día, hoy pongámoslo en las manos de Dios. Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mi Creador, mi vencedor. Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque sin ti nada somos, porque todo lo que disfrutamos y todo lo que tú nos rodeas es de bendición y bendición y bendición en nuestras vidas. Gracias porque nos permites reunirnos, gracias porque nos das mensaje, gracias Señor porque llenas Señor de aliento nuestras vidas, gracias Señor porque riegas nuestras vidas con esa lluvia espiritual que tú tienes para nosotros de bendición tras bendición. Mi Señor, gracias porque tú eres el victorioso. Gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Y gracias, Padre Santo, porque somos tus hijos, porque nos has hecho a imagen y semejanza tuya. Bendito seas, Señor amado. Amén y amén. Padre Santo, toca hoy, Señor, los corazones. Toca hoy, Señor amado, los corazones y nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y así los dejo con el ministerio de alabanza, el grupo Identidad de la Iglesia Manantiales de Amor y Poder. Bendito sea el nombre de Dios. Dispongámonos para el Señor en alabanza y en adoración, porque en Cristo Jesús somos mucho más que victoriosos. Aleluya. Acompáñenme con sus palmas. Y cantemos al Señor. Luchas por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos.
poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Poderosa alabanza, una alabanza de victoria. Así somos los hijos de Dios, victoriosos. Y surge una pregunta entre los discípulos en los tiempos de Jesús, de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, pues no entraréis en el reino de los cielos. Y hoy tengo el gusto de presentar a un niño que a su temprana edad y con la inocencia que le caracteriza, ha demostrado el gusto de caminar en el Señor. Un niño dotado de bendiciones y de dones, puestos al servicio del reino de Dios, en esto que llamaremos cápsulas infantiles. Bienvenido, Daniel Esteban Bravo Muñoz. Hola mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de David y Goliat. Voy a contarles la historia primero. Había una vez un ejército que era de Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Y entonces la corona de Israel le corrompió su alma y siguió a su propio corazón. Y un día apareció un gran filisteo que se llamaba Goliat. Todos le tenían miedo porque casi ninguno tenía la sabiduría, la compañía con Dios. Como David la tenía, era el único que tenía más ministerio con Dios. Los otros casi no. Y David fue el único que se atrevió a pelear contra ese gran filisteo, aunque sea tan grande. Y eso nos habla de ¿qué? Que debemos ser valientes, pero no podemos ser valientes sin Dios. Nada se puede hacer sin Dios, ya saben. Y entonces
David le dio una piedra ¿en qué? La frente. Y ahí fue la primera victoria de David. Y entonces luego vamos a seguir en el segundo punto que ya seguimos a ver. Y dice, y voy a hablarles ahora de esto. ¿Quién lo ayudó en eso cuando peleó? ¿Quién? Dios. Y Dios estaba ¿dónde? En el corazón de David. Y entonces él lo mató por eso, porque Dios le ayudó, porque él no había matado nunca a nadie, pero Dios lo ayudó y él le dio la valentía, él le dio todo a David. Y además es que él abrió el camino para ser el rey. Él le abrió el camino, él ayudó a David mucho. Y como la corona de Saúl le corrompió la alma, unos años después, adelante, él odió a David. Él odia a David porque él le tomó el corazón a Saúl, se lo tomó el diablo y a David se lo tomó Dios. Y por eso lo odió. Porque los hijos del diablo no quieren a los de Dios. Y comenzó a sentir envidia. Y eso lo llevó a la muerte. En la última batalla de Israel contra Israel. Porque él cogió a un poquito a Israel también. Y David a otro poquito de Israel. O sea, mitad contra mitad. Y entonces una noche estaban buscando a David para cazarlo y matarlo. Pero el rey Saúl lo iba a matar. Pero David tenía sabiduría. Dios le dio sabiduría y además le dio un don. Era pastorear a sus ovejas y también era acabar con los enemigos de Dios, porque él atacó a los enemigos de Dios y todo eso. Bueno, ahora al tercer punto. ¿Por qué Saúl corrompió el corazón? A ver, ¿alguien me lo dice? Porque él era bueno, Dios lo eligió, pero luego Satanás tomó su alma y le quitó el don que él tenía, que Dios le dio. Y él todo fue por ser el rey. Y además Dios le dijo, y también el profeta Samuel, que mate al rey de los malos, pero él no lo mató. Porque tenía riquezas, a él le importó más las riquezas, le importó siempre los dominios, le importó tener más soldados y no le importó Dios. Solo cuando era más joven, pero ahora era viejo y solo le importó eso y no le importó Dios. A David lo único que le importó es Dios y la sabiduría que le da. Y también a David le importó todo lo bueno. Y y los hermanos de David tenían envidia, pero unos no, otros sí. Y el más malo era uno, y se fue con Saúl, se pasó al lado, porque él era lo mismo que Saúl, le importaba todo eso que Saúl. Todo eso a que Saúl le importó, no le importó su hermano, todo eso no le importó ni su familia. A él le importó más estar al lado de Satanás, no le importó a su hermano. Y además a los otros le tenía menos envidia. Ahora una oración. Padre Santo, haz como hiciste con David para tener sabiduría. Y para tener eso que tú nos das desde el cielo, que es algo que nos das y es bueno, y que es
mucha sabiduría y oración para ti, para que tú nos bendigas. Hoy, danos eso que le diste a David, para que cojamos a tus ovejas y las guiemos al camino que eres tú, al camino santo. Amén y amén. Muchas gracias, Danielito. La palabra de Dios es dinamita en labios de nuestros niños. Así que oremos por este ministerio tan precioso de Daniel Esteban Bravo Muñoz. Bueno, y así vamos a continuar con nuestra predicación, nuestro mensaje, cómo caminar, hacia la victoria. Ese tema lo habíamos visto hace 8 días y hoy vamos a seguir su desarrollo. Contextualicemos. Comenzamos con una frase que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un camino que debemos construir, pero también que debemos transitar de la mano de Dios. En un primer punto veíamos caminar en dirección a Jesús hasta llegar a la meta. Camina en dirección hacia Jesús hasta llegar a la meta. Veíamos entonces a un Pedro caminando sobre las aguas. Y sacamos la enseñanza que debemos caminar, pero con los ojos puestos ¿en dónde? En Jesús. Nuestra mirada puesta en Jesús para que ocurra ¿qué? Lo sobrenatural. También veíamos que no debemos dejarnos distraer en el camino por los vientos contrarios. ¿Cuándo empezó a hundirse Pedro? Pedro empezó a hundirse cuando sintió los vientos sobre su humanidad, sobre su naturaleza, y allí perdió el foco, perdió la mirada en el Señor. Que cada paso que damos hacia Jesús, recordemos que nos lleva hacia la victoria, pero debemos avanzar, y avanza, mi hermano, con pasos de fe. Segundo punto, veíamos que debemos caminar ¿con qué? Con decisión. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, ¿Pedro qué hizo? Él tomó la decisión sin dudar de ir hacia Jesús. Pedro, como buena oveja, también mirábamos que él reconoció la voz del Maestro y salió de la barca sin dudar. Tomó la decisión de caminar hacia Jesús. Pero, ¿qué es lo que aquí marca la diferencia? Que Jesús fue quien lo llamó. Eso es lo más importante, porque todos somos llamados por Jesús a desarrollar un ministerio y a predicar el evangelio. Aunque el Satanás diga que tú no tienes las capacidades para trabajar en la obra de Dios, hoy te digo, no te dejes convencer de tus incapacidades, convéncete de todas las capacidades, de todo lo que el Señor te ha dado para desarrollar en su ministerio, en tu vida ministerial y en tu vida cotidiana. Y vamos a ver el tercer punto, caminar con cautela y caminar con sencillez. Cautela se ha utilizado para describir a la persona que tiene cuidado y prudencia. La cautela entonces es la precaución y el cuidado ¿en dónde? En el proceder, en lo que tú estás haciendo. El término puede asociarse a la prudencia, puede asociarse a la mesura. Por ejemplo, en un camino debemos avanzar con cautela. Yo les he dicho que con mi esposo practicamos el ciclismo. Entonces nos gusta mucho la trocha, la montaña, y nosotros tenemos que transitar con cautela, porque es que vamos a un buen ritmo y de pronto una piedra nos bajó el ritmo y de pronto hay un hueco que nos puede desestabilizar la bicicleta y puede causarnos un accidente, o ya subimos a la montaña y ahora vamos a bajar, y por lo general los ciclistas es rico sentir el frescor del aire, del viento sobre nosotros, entonces tratamos de bajar rápido, pero nos toca también bajarle a veces un poquito a la velocidad. ¿Por qué? Porque nos podemos caer podemos caer en un hueco, puede ir una curva muy cerrada y podemos causar un accidente. Por eso debemos nosotros también como cristianos ser prudentes. Cuando decimos ser prudentes es porque la vía del cristiano puede presentar obstáculos. Puede que sea que Satanás quiera impedirnos el paso hacia la victoria, quiera impedir que miremos hacia el Señor, que prediquemos la palabra de Dios. Y lo que
el enemigo quiere es colocar minas en tu camino para detener tus pasos o mutilar tu ministerio si llegas a pisar una de esas trampas. El enemigo, Lucifer y su séquito, buscará impedirte avanzar. Pero tú avanza, mi hermano. Que no te digan stop, que no tengas que parar, sino que tú puedas avanzar, pero con precaución, paso a paso. Entonces ahí, en ese escenario, el Señor Jesucristo directamente es quien nos enseña y nos orienta. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Mateo 10:16 nos dice: mirad, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, y aquí viene el desarrollo de nuestro mensaje, sed astutos como ¿qué? Como las serpientes, e inocentes como las palomas. Sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y el camino es servirle a Dios. Tomar la decisión de servirle a Dios, tomar la decisión de hacerlo, pues genera que uno ya no se quede quieto ministerialmente. Por tanto, el enemigo tratará de colocarte trampas, tratará de colocarte obstáculos, o lo que podríamos llamar en la guerra bombas o campos minados, para que cuando tú pases por allí, por ese camino, des pasos en falso y entonces se acabe tu vida ministerial. Por tanto, la persona que quiere caminar con Dios no puede salir corriendo desesperado o hacer las cosas simplemente porque es que Dios va conmigo, entonces nos metemos en problemas. No, mi hermano, el Señor nos manda a la prudencia. Jesús, caminando con sus discípulos, dijo dos condiciones hermosas que debemos cumplir en la vida ministerial: ser como las serpientes y ser como las palomas. Él nos envía a la misión, pero también nos dice y nos indica cómo desenvolvernos en ella. ¿Cómo? Con sencillez, pero con prudencia. Y mire el mensaje tan claro: las ovejas son la presa fácil de los lobos. Y el pastor tiene que tomar muchas medidas para que los lobos no se las lleven, no se las coman, no se las roben. Por ejemplo, el pastor tiene que vigilar de noche. Por eso Jesús, como nuestro pastor, dice que Él nos lleva a su aprisco. ¿Qué es el aprisco? El aprisco es una especie de cercado que hacen los pastores para que las ovejas en la noche estén a salvo de la intemperie, estén reunidas y los lobos no pasen. Está hecha de piedra, es un cercado de piedra con ramas de espinos arriba que impiden que los lobos entren. Entonces, nosotros vamos a ser presa de Satanás todo el tiempo, mi hermano. Y Jesús nos advierte ese camino. Dice: yo os envío. ¿Usted aceptó el llamado de Dios? Sí, pues yo os envío. Y hay dos animales extrañamente que el Señor mismo trae a colación: la serpiente, que es prudente y astuta, y la paloma, que son sencillas, que son inocentes. La sencillez, porque es una cualidad e identidad de Cristo: ser mansos y humildes de corazón. Y es tal vez la única ocasión en que el Señor cita a la serpiente. Y es que esa fue la condición de la serpiente. ¿Qué condición? La astucia que tenía cuando convenció a la mujer en el huerto. Claro, para mal. Pero el Señor quiere que esa cualidad la utilicemos nosotros, sus hijos, para hacer el bien, para llevar personas a su redil. ¿Y para qué necesitamos esas características de la serpiente? Cautelosa, calculadora, astuta, para saber por dónde debemos caminar, cuándo debemos hablar de la palabra de Dios, para que aprendamos a ser observadores, para saber cómo utilizar la palabra en contra de nuestro enemigo sin ofender a los demás. Y destaca Jesús a la paloma con la sencillez misma con la que debemos semejarnos como una identidad del cristiano. Fíjese que antes eran los lobos los que buscaban a las ovejas y ahora el Señor nos manda en medio
en medio de los lobos. Es una cosa diferente. Y para el pastor de ovejas entender esto, pues, la verdad es una locura. Yo alejo a mis ovejas de los lobos y ahora el Señor quiere que estemos en medio de los lobos, pues no vamos a durar mucho, no vamos a durar nada. Lo que el Señor dice es vayan, infíltrense en el mundo del pecado, en el mundo de las tinieblas y establezcan el reino de Dios. ¿Pero con qué? Con astucia. Y prediquen mi mensaje de salvación a un mundo lleno de pecado, a un mundo lleno de egoísmo, a un mundo lleno de maldad, pero atacando al pecado, mas no al hombre, con la sencillez de la paloma, con la humildad, es decir, no tengamos tacha alguna en nuestro testimonio para no ser señalados, colocando la otra mejilla cuando seamos vituperados a causa de predicar el evangelio con sencillez, sin exaltarnos en contra del hombre, para que nuestro testimonio del amor de Dios en nosotros hacia nuestro prójimo no sea puesto en entredicho. Son dos animales para tener equilibrio en nuestra comisión. Como la serpiente, astutos, sigilosos, sabiendo cuándo y cómo atacar, o cuándo emprender ¿qué? La retirada, refugiarnos bajo la roca que es Jesucristo, para contraatacar luego las fuerzas del enemigo, las fuerzas de las tinieblas, actuando con cautela para evitar los peligros. Como la paloma, con su sentido de orientación, sabiendo que vas a una misión y que no te debes dejar desviar de tu objetivo. Como palomas mensajeras, llevando la bendita palabra de Dios, hablando con verdad desde nuestra conducta en paz, de paz en Dios, desde esa conducta, para llamar la atención y despertar entonces así la curiosidad de las personas, que es el por qué los cristianos son felices, el por qué hay algo que los distingue de los demás, evitando asimismo toda ira y contienda. Cuando Satanás nos ataque por medio de los hombres a los que les estamos predicando la palabra de salvación, más bien teniendo en cuenta para que nos exalte nuestro ánimo lo que nos dice la palabra en Lucas 6:22. Miren lo bello que dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Así que tomemos la actitud de las palomas. Es lo que nos recomienda el Señor, y mentalicémonos a ser apacibles, a ser tranquilos ante las contrariedades, respondiendo así de la mejor manera. Pues si tomamos esta actitud, ningún lobo nos puede desorientar y privar del gozo y la tranquilidad en el Señor, en el buen desarrollo de nuestro llamado ministerial. Mira lo que me dice Proverbios 15:1. Una respuesta, cuando es apacible, así como nos pide el Señor que seamos apacibles como las palomas, una respuesta apacible aparta la furia, pero una palabra que causa dolor hace subir la cólera. Animémonos, sigamos penetrando el imperio de las tinieblas, infiltrémonos con astucia y con sencillez. Que el diablo ni sepa por dónde le sacamos las almas del infierno. Que el diablo ni sepa por dónde nos le metimos. Metámonos en medio de los lobos. Sutilmente, seamos más listos y pronto tendremos más ovejas para el redil del Señor. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuarto punto del desarrollo de nuestro mensaje. Caminemos con paso firme y constante. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice Pablo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en medio de nuestro Señor Jesucristo.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, firmeza y constancia, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús, cuando está mandando a sus discípulos a desarrollar su ministerio, dice, vayan y hablen. Si los escuchan, la paz será para ese pueblo. Si no, sacudan el polvo de sus pies, pero no se detengan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, pues será condenado. Pero usted hágale, usted vaya y predique. Es un mensaje de Jesús, paso firme y constante. Paso firme y constante. Usted va y predica. ¿Le escucharon? Perfecto. ¿No me escucharon? Yo sigo predicando el Evangelio de Cristo. Sacudirse el polvo de los pies era una señal y además es una costumbre de desagravio. Y hoy te insto también a que sacudas el polvo de la actitud de desprecio y de la indiferencia de quienes no te quieren escuchar. No de las personas, sino de esa actitud que tienen esas personas, que es puesta por Satanás. Siembra la palabra en ellos y sigue con firmeza y constancia predicando, buscando otros horizontes con un ánimo decidido. ¿Esto qué implica? Esto implica superar los obstáculos que se cruzan en el camino, con paso firme, haciéndonos de nuestra fe en Dios. Cuando llega el desánimo, cuando creemos que no podemos más en nuestras fuerzas, dar un paso más para conquistar la victoria, cuando estamos cansados de caminar, tenemos que hacernos de nuestra fe para que Dios sea renovando nuestras fuerzas, que nuestra marcha sea con firmeza y con constancia, sin bajar el ritmo de nuestros pasos hacia la victoria, tanto en la vida ministerial como en la vida secular, en tu diario vivir. Sin embargo, en nuestra vida ministerial a veces nos cansamos, sí, nos cansamos, hay que decirlo, porque no vemos resultado de nuestro trabajo, porque no vemos las cosas que esperábamos, porque predicamos a las personas y las personas no se convierten, porque llevamos años orando, llorando, insistiendo, predicándole a alguien, y cuando miramos, esta pobre criatura sigue perdida. Entonces, si estás cansado, mi hermano, descansa, pero descansa en oración. Es natural que nos cansemos, pues descansa, hay tiempo para todo. Todos los deportes nos enseñan a regularlos. Por ejemplo, en el ciclismo uno va pedaleando rápido y llega un momento en que uno siente un cansancio y quizás el corazón late un poquito más rápido y hay una arritmia cardíaca y entonces ya uno no puede más, pero hay que aprender a regularnos. No es bajarme de la cicla, no es bajarme de la cicla y esperar ahí un ratico a que yo me regule el corazón y que pueda respirar y que tome nuevas fuerzas. No, es no bajarme de la cicla, es más bien colocar una relación de cambio más suave y pedalear más despacio para que mi corazón vaya tomando otra vez su latido normal, para que mi respiración se normalice y pueda arrancar con nuevas fuerzas, pero sin bajarme de la bicicleta. La cosa es no bajarse de las bicicletas, así que no te bajes de tu ministerio, regúlate, no digas ya no llego, yo me devuelvo. No, sigamos. Si estás cansado, pues descansa. Si estás desanimado, tranquilo, llora delante del Señor, que Él enjuga nuestras lágrimas. Si estás decepcionado de alguien, de alguna persona, descansa tu corazón delante del Señor, pero sigue. Si alguien en el desarrollo y buen oficio de tu ministerio te tiró la puerta por la cara, descansa y toca la siguiente puerta. Si un negocio te sale mal, intenta otro negocio o inténtalo de nuevo otra vez.
Así que ante las situaciones de la vida, que pueden ser obstáculos, que pueden ser decepciones, que pueden ser tristezas, que pueden ser aburrimientos, cansancios, busca a Dios en oración, busca a Dios en ayuno y vuelve a coger la Biblia. Aquí ni un paso atrás. Hay que ir hacia la meta. Hay que ir hacia la meta, que es como el apóstol Pablo dijo, hasta que lleguemos a la meta del supremo llamamiento. Y aquí también cabe lo que dice la Biblia en Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro que habrá dificultades. De hecho, el pastor Cristóbal reiteró en una de sus predicaciones lo que dice la palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo que eso era fácil? Pero confiad, hermanos. Entonces, con paso firme, vendrán chismes, vendrán críticas, pero si este te critica, olvídate de la crítica y ve y háblale a otro. Pero la meta nuestra es predicar el evangelio a toda criatura, aleluya. Nótese que la Biblia a nosotros nos manda a predicarle a toda criatura, que es el principio de llamamiento en Marcos 16, 15. Sí, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A la persona que escucha es a quien el Señor responsabiliza de que crea. No nos responsabiliza a nosotros de que ellos no crean, sino a la persona que escuchó. Pero a veces las personas nos entristecemos o nos desanimamos. Ahora, ese que creyó y ese que fue bautizado empieza su formación entonces como un discípulo. Pero si usted no quiso creer, pues yo voy a otra ciudad. Pues si a usted no le creyeron, entonces tranquilo, vaya a otra ciudad, vaya a otra región, siga con otra familia, predíquele a otra familia. Pero usted predique, que el resultado lo da el Señor. Y lo reitera también en el apóstol Pablo, hablando a los corintios. Unos siembran, otros cuidan, otros ciegan, otros recogen, pero el resultado, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Y el Señor Jesucristo, en Juan dice que el Espíritu Santo convencerá de justicia y de juicio. Y a veces nosotros nos enfrascamos en que la gente, caramba, ¿cómo que no entienden? Y uno quisiera que se predique el evangelio y la gente cambie. No, de ninguna manera. Mi problema es predicar, enseñar la palabra, ministrar la palabra, y el Espíritu Santo dará el resultado. Y el resultado es de el Señor. Hoy en día las personas miramos, me incluyo, miramos números. Uy, se convirtieron 100, se convirtieron 200, se conectaron 200. Se conectaron, hubo tantas reproducciones, pero el resultado no es de nosotros, amados, el resultado es del Señor. Mi labor, cuando decidí caminar con el Señor y trabajar con Él, es predicar, y el resultado se lo dejo al Espíritu Santo, que es el que convence, y tiene que convencer de dos cosas al mundo, de justicia y de juicio. Yo en mi humanidad no soy capaz de convencer a ningún ser humano, pero cuando yo predico bajo la autoridad del Señor, el Espíritu Santo hace que esa convicción llegue y el resultado será ¿de quién? Será de Él. Y si alguien tiene que celebrar, es Él. Por eso es que
Por eso es que dice que hay fiesta en el cielo y nosotros también aquí hacemos fiesta en la tierra cuando se convierte un pecador. Entonces, bajo esa estructura, no nos desanimemos. Vamos con paso firme, vamos con paso constante. Si usted predica y cree que nadie le escucha, siga predicando, que el Señor allá hará que su voz la lleve el viento y su mensaje lo lleve el viento y alguien escuchará. No nos debe interesar si tuvimos 200 likes, porque a veces si por esta época dejamos envolvernos por la tecnología y entonces decimos, uy, me dieron 100 likes, tantos se convirtieron, tantas reproducciones. No nos dejemos envolver por trivialidades. ¿Que cuántos me escucharon? ¿Que cuántos se convirtieron? ¿Que cuántos diezmaron? ¿Que cuántos ofrendaron? ¿Cuántos miembros hay en la iglesia? Es decir, no nos dejemos llevar por eso. Su llamado es predicar y pare de contar. No es más. Sin desánimos. Aprendiendo a ¿qué? A descansar en Dios sin colgar la Biblia, con paso firme y con paso constante. Gloria a Dios. Por último, mi hermano, la palabra nos dice que no es tarea fácil, pero que cuando aprendemos nosotros a dar pasos firmes con Él, pasos constantes con Él, tendremos su respaldo y todo estará bien, todo estará bajo control, a pesar de las pruebas, en el camino, a pesar de las estrategias en contra de nuestra parte, en contra nuestra, de parte de las tinieblas, de un Satanás que quiere destruirnos, de un Satanás que quiere poner obstáculos en nuestro camino para impedir alcanzar la victoria. Conquista tu meta, no te bajes. No te bajes, conquista tu meta, no te bajes de la Biblia, no te bajes de tu ministerio. Satanás buscará desanimarte en tu caminar, en el largo transitar, en ese camino angosto por el que debemos transitar. Pero tú camina con Cristo y predica. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a que nuestro pie no tropiece en piedra. Señor, ayúdanos a dar pasos firmes, constantes, a ser prudentes y a ser sabios. Señor, a tomar las mejores decisiones en nuestro camino. Padre amado, que nosotros podamos, Señor, siempre tener nuestros ojos, nuestra meta puesta en ti, en predicar tu palabra, en llevar la palabra a diestra y a siniestra, al mundo entero, Señor. Gracias porque tú convences, Padre Santo. Gracias porque tú eres quien muestra esos resultados de nuestro trabajo ministerial. Bendito sea el nombre de Dios. Y tú, mi hermano, no te dejes alcanzar por la crítica, no te dejes alcanzar. Puede que tu camino esté minado, puede que Satanás haya puesto minas en tu camino. Procura ser sabio, procura dar paso prudente y fino para alcanzar la meta y sacar a muchas almas. Muchas almas han de ser rescatadas por tu ministerio, con esas habilidades que Dios te dio, con esos dones que Dios te dio. No los eches en bancarrota. Satanás va a querer decirte, tú no sirves, pero tú sí sirves, porque tú eres hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza. Y para algo Dios te hace un llamado. Dios no le hace un llamado a alguien que no sirve. Dios hace un llamado a alguien que es capacitado para desarrollar una misión. Y lo declaramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, mañana 7 de la noche el pastor Fabio también va a traer una palabra poderosa, una palabra de unción, una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y no se olviden, sábado en la mañana, chicos conquistadores del reino. Y en la noche estaremos con Generación Visionaria. Dios les bendiga.